Entonces, datos digitales, señales analógicas. Consideremos ahora el caso de la transmisión de datos digitales usando señales analógicas. La situación más habitual para este tipo de situaciones es la transmisión de datos digitales a través de la red telefónica de voz entre 300 y 3400 Hz. No es por tanto adecuada para la transmisión de señales digitales desde el terminal de abonado, aunque esto está progresivamente cambiando. No obstante, se pueden conectar dispositivos digitales a través de la red mediante el uso de dispositivos módem, modulador, demodulador, que convierten los datos digitales en señales analógicas y viceversa. En la red telefónica se usan los módems para producir señales en el rango de frecuencias de voz. Si bien las mismas técnicas se pueden usar para módems o frecuencias más altas, por ejemplo microondas, en esta sección se presentan estas técnicas y se proporciona una breve discusión de las prestaciones de las distintas posibles alternativas. Entre las técnicas de codificación se han mencionado que la de modulación involucra uno o más de los parámetros característicos de la señal portadora. Debería ser la amplitud, la frecuencia y la fase. Entonces tenemos que estas técnicas básicas de codificación o modulación involucra uno o más de los parámetros característicos de la señal portadora. ¿Okay? Y los datos digitales en señales analógicas vendrían a ser el desplazamiento de amplitud, el desplazamiento de frecuencia y el desplazamiento de fase. ¿Okay? Aquí voy a compartir la pantalla rápidamente. ¿Okay? Podemos visualizar que está este gráfico sobre lo que estamos hablando, ¿no? El desplazamiento de amplitud, el desplazamiento de frecuencia y el desplazamiento de fase. Ahora, en todos los casos, la señal resultante ocupa un ancho de banda centrado en torno a la frecuencia de la portadora. En ASK, los dos valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora. Es usual que una de las amplitudes sea 0, es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora o amplitud constante, y el otro mediante la ausencia de portadora. La señal resultante es ASK y tenemos aquí lo que es la fórmula, o sea, para lo que es binario 1 o 0, en el que la portadora es A. ASK es sensible a cambios repentinos de la ganancia, además es una técnica de modulación bastante ineficaz. En líneas de calidad telefónica, ASK se usa típicamente a 1200 bps como mucho. La técnica de ASK se usa para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, en los transmisores como LED. La expresión anterior sigue siendo válida, es decir, un elemento de señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro elemento se representa mediante la ausencia de luz. Los transmisores láser tienen normalmente un valor de desplazamiento. Ahora, este pequeño nivel será uno de los elementos de señalización, mientras que el otro será un haz de luz de mayor amplitud. Ahora, perdón que todavía estaba compartiendo. Entonces, en lo que viene a ser la figura 5.8 se muestra un ejemplo del uso de FSK en una transmisión full duplex. ¿Okay? Podemos decir que FSK es menos sensible a errores que ASK en líneas de calidad telefónica y se utiliza típicamente a velocidades de hasta 1200 bps. También se usa frecuentemente en transmisión de radio a más altas frecuencias, de 3 hasta 30 MHz. También se puede usar incluso a frecuencias superiores en redes de área local que utilicen un cable coaxial. Ahora, en el esquema PSK, la fase de la señal portadora se desplaza para representar con ello a los datos digitales. En la parte inferior de la figura 5.7 se muestra un ejemplo de un sistema que utiliza dos fases. En este sistema, un cero binario representa mediante la transmisión de una señal con la misma fase cuya fase de la señal anteriormente fue enviada, mientras que el 1 representa la transmisión de una señal cuya fase está en oposición de fase respecto a la señal precedente. Entonces, se puede conseguir una utilización más eficaz del ancho de banda si cada elemento de señalización representa a más de un bit. ¿Ok? Ahora, a continuación le voy a dar paso a mi compañero para que lea lo que es las prestaciones.
Entonces, ¿alguno de mis compañeros que desee continuar? Bien, buenas noches con todos. Prestaciones. El primer parámetro que se debe considerar para comparar las prestaciones de los distintos esquemas de modulación digital analógico es el ancho de banda de la señal modulada. Este dependerá de diversos factores, entre otros de la propia definición que se haga de ancho de banda, así como de la técnica de filtrado que se use para obtener la señal pasabanda. Aquí se utilizarían los resultados obtenidos en Coke 97. Bien, y el ancho de banda B1 para ASK es la forma donde R es la velocidad de transmisión y R está relacionado con la técnica de filtrado de la señal aplicada para limitar el ancho de banda de la misma, permitiendo así su posterior transmisión. Típicamente se verifica que así el ancho de banda está directamente relacionado con velocidad de transmisión. La expresión anterior es también válida para PSK. Para FSK, el ancho de banda se puede expresar como donde es el desplazamiento de la frecuencia de la señal modulada respecto de la frecuencia de la portadora. Cuando se usan frecuencias muy altas, el término F es el dominante. Por ejemplo, uno de los estándares que utiliza FSK en redes locales multipuntos sobre cable coaxial usa, en este caso, el ejemplo anteriormente mencionado, el modem Bell 108. En este caso, el término 1 más R domina. Utilizando señalización multinivel se pueden conseguir mejoras significativas en el ancho de banda en general, donde ves el número de bits codificados en cada elemento de señalización y L es el número de elementos de señalización diferentes. En la tabla 5.5 se muestra el cociente entre las velocidades de transmisión R y el ancho de banda necesario para distintos esquemas de modulación. Este cociente también se denomina eficiencia del ancho de banda. Como su nombre indica, este parámetro es una medida de la eficiencia en la utilización del ancho de banda al transmitir los datos. Por tanto, las mejoras introducidas por la utilización de un esquema de señalización multinivel ahora son ya evidentes. Por supuesto, la discusión anterior hace referencia al espectro de la señal de entrada a la línea de transmisión. Nótese que todavía no se ha mencionado nada relacionado con la presencia de ruido. La figura 5.4 se resume algunos resultados relevantes basados en ciertas suposiciones relativas a los sistemas de transmisión, Cook 97. Así se representa la tasa de errores por bit en función del cociente definido en el capítulo 3. Por supuesto, cuando este cociente aumenta, la tasa de errores disminuye. Es más, PSK y QPSK mejoran a ASK y a FSK aproximadamente 3 dB. A continuación, le doy paso a uno de mis compañeros. Gracias. Hola, buenas noches. Compañero Enrique, compártame el libro. ¿Aló? Ya. Bueno, aquí como vemos la tabla 5.5. Relación entre la razón desde todos y el ancho de banda de la transmisión para varios esquemas de condición digital analógica. Aquí como vemos, ASCAC, los equivalentes, la banda de ancho, la banda de estrecha, la señalización multinivel, las cantidades. Ese concepto se puede ya relacionar como eficiencia de ancho de banda recuperándose
en qué. Ahí está el ejemplo. El parámetro N es el de densidad de potencia de ruido en vatios hélices. Por lo tanto, el ruido es una señal en el ancho de banda. Bueno, aquí como vemos el ejemplo. En cada concepto, aquí como vemos el ejemplo. El esquema de la señalización de dar una tasa de errores por bit se puede reproducir e incremente lo que se puede conseguir incrementando el ancho de banda, reduciendo la velocidad de la transmisión de datos, en otras palabras, reducida la definición del ancho de la banda. Por ejemplo, ¿cuál es la eficiencia del ancho de banda? FSK, ASK, PSK y KPSK, si la tasa de errores por ahí por bits es en el canal de una SNR igual de 12 dB. Se tiene que la EN y el ejemplo y el resultado a partir de la figura 5.4 para FSK y se tiene que. Y aquí como vemos el resultado. ¿De qué misma figura? Para PSK. En cada figura que está aquí, como vemos, por ejemplo, yo estoy leyendo el contenido de cada figura, el proceso. Aquí como vamos para cada PSK se puede tener la cuenta de D, resultado R, paréntesis 2. Por tanto, el resultado sería el último que vemos aquí como señalamos. Como se muestra un ejemplo anterior, los esquemas ASK y FSK proporcionan la misma edición del ancho de banda PSK. El mejor y el todavía consigo mayor eficiencia de utilizar la señal multinivel concerniente hacia la compañía de necesidades del ancho de banda de la correspondiente en la señalización digital. Una buena promoción es B1 resultado, como vemos ahí, como vamos siguiendo en el proceso donde de la velocidad de modulación en NRZ se cumple que D es la velocidad modulación de NZ. Por tanto, la necesitación digital se probable en cuanto a la eficaz de ancho de la banda ASK, FK y PSK, y bien se puede obtener la mejoría de sanificación por la señalización analógica, utilizar la técnica multinivel. Datos analógicos, señal digital. En esta sección se estudia el proceso de la transformación de datos analógicos en la señal digital. Estrictamente hablado, es más correcto en el proceso también denominado digital de una vez del dato analógico conveniente de digitales puede ocurrir lo siguiente. Aquí como vemos que puede ocurrir los siguientes puntos de datos analógicos de transmitir un usuario diferente con señales analógicas o señales digitales. El segundo es los datos analógicos se codifica un usuario código diferente. Por tanto, en este caso es necesario un proceso adicional. Tercer paso, los datos analógicos convierten la señal analógica usando técnicas módulos y la siguiente sección de 5.2. Este último proceso aprendizaje curioso se muestra en la figura 5.9 en el que se presenta datos en voz de transdigitado que se convierte en el sentido definición capítulo 3 en los datos en voz al haber sido digitado en el fuerza de la utilización de la señal analógica.
continuación, la figura que vamos a mostrar, la 5.9, digitación de datos analógicos en el dispositivo que se realiza para conversión de datos analógicos a digital que proporciona el anterior, recupera los datos analógicos iniciales digitales denominados en codificador y codificar en caso de la sección. La sección incluye comparado sus presentaciones, módulos por codificar de impulso, la modulación por continuación de pulso PCM, pulso que se basa en un teorio del mismo maestro que dice que si una señal R se muestra en interior regular este tiempo con su frecuencia mayor en que doble frecuencia más alto señal, entonces las muestras así se obtienen contienen todas las información de la señal digital. La función F se puede reconstruir para a partir de estas muestras para el lector interesado en el aprendizaje 5.A. Se desarrolla la denominación de teorías anteriores. Así pues, la técnica PCM genera la señal digital tomada como entrada y la señal analógica a continuación en el tiempo y amplitud de la señal digital. Resultado consiste en el bloque de bits desde cada número de bits correspondiente de la magnitud analógica. Objeción no ostenta que este proceso viola las condiciones exigidas de cualquier acuantificador de expulso PAN en las señales originales solo aproximada por lo que pueda ser recuperada con explicitud de efecto denominado error continuación de ruido, cuantización en la razón señal ruido para ruido de la cuantización se puede expresar como Hertz 93. Aquí como vemos un ejemplo SNR, que el resultado es 1.76 dB. Por tanto, cada bit adicional que se usa en la cuantización aumenta la razón señal ruido de 6 dB, es decir, de un factor 4. A ver. Datos analógicos. Señales analógicas. La modulación se ha definido como el proceso de combinar una señal de entrada, MT, y una portadora a frecuencia F, para producir una señal ST, cuyo ancho de banda es normalmente centrado en torno a F. Para el caso de datos digitales, la justificación de la modulación es evidente. Será necesario cuando exista solo la posibilidad de transmisión analógica. Permitiendo así convertir los datos digitales a analógicos. Sin embargo, cuando los datos son analógicos, la justificación no es tan evidente. Después de todo, las señales de voz se transmiten a través de las líneas de telefónica, usando su espectro original. Esto se denomina analógico. Existen fundamentalmente dos razones. Para llevar a cabo una transmisión más efectiva puede que se necesite una frecuencia mayor. En los medios no guiados es prácticamente imposible transmitir señales en banda, ya que el tamaño de las antenas tendría que ser varios kilómetros de diámetro. La modulación permite la multiplexación por división en frecuencias, técnica muy importante que se estudiaría en el capítulo 8. Esta sección consideramos las técnicas más importantes para la modulación de datos analógicas. La modulación de amplitud, AM, Amplitude Modulation, la modulación en frecuencia, FM, Frequency Modulation, y la modulación en fase, PM, Phase Modulation. Al igual que antes, los tres parámetros básicos de la portadora se utilizan para llevar a cabo la modulación. Modulación de amplitud. La modulación de amplitud, AM, mostrada en la figura 5.15, es la técnica más sencilla. No sé. Ya. La portadora es la señal entrada, ambas normalizadas de amplitud en la unidad de parámetro n.
denominada índice de modulación. Es el cociente entre la amplitud de la señal de entrada y la amplitud de la portadora. Ejemplo, obtener la expresión de ST si XT es la señal modulada en las amplitudes de 2 pi f. Ya. Parte del espectro para la que F es la banda lateral superior y la porción del espectro para la F mayor que FE es la banda lateral inferior. Tanto la banda superior como la inferior son réplicas exactas del espectro original M, estando la banda inferior invertida en frecuencias a modo, por ejemplo, consideren la modulación de la señal de voz con un espectro comprendido en 300 y 3000 Hz sobre una portadora de 60 Hz. La señal resultante sería constituida por la banda superior entre 60,3 y 63 hercios y la banda inferior entre 57 y 59,7 hercios. Además, la portadora de 60 hercios una relación es importante. Ya, debería estar claro que ST contiene componentes innecesarios, ya que cada una de las bandas laterales contiene con el espectro MT una variante de AM denominada AM, de banda lateral única. SSB, Single Sideband, aprovecha este hecho transmitiendo solo una de las bandas laterales, eliminando la otra y la portadora. Las principales ventajas de esta aproximación son: solamente se necesita la mitad del ancho de banda, es decir, B igual B, donde B es el ancho de banda de señal original en DSBTC. Se necesita menos de potencia, que se ahorra la potencia correspondiente a la portadora y la otra banda lateral. Otras variantes, la doble banda lateral con portadora suprimida, DSBSC, Double Sideband Suppressed Carrier, en la que se elimina la frecuencia portadora y se transmite las dos bandas laterales. Con este procedimiento se ahorra algo de potencia, pero se utiliza igual el ancho de banda DSBTC. Las desventajas de suprimir la portadora es que dicha componente se puede usar la sincronización. Por ejemplo, supóngase que la señal analógica original es una forma de onda ASK, que codifica datos digitales. El receptor necesitará conocer dónde comienza cada bit para interpretarla correctamente los datos. Una portadora constante proporciona un mecanismo de sincronización con el que se puede temporizar la llegada de los bits. Una aproximación que implica un compromiso es la denominada banda lateral vestigial, BSB, Vestigial Sideband, en la que se usa una de las bandas laterales y una portadora de poder. A continuación, mi compañero Richard. Compañero, el micro. La modulación modulación en ángulo, la modulación en frecuencias, FM Frequency Modulation y la modulación en phase modulation, son casos particulares de la denominada modulación en ángulo. En la modulación en fase, la fase es proporcional a la señal moduladora. En la modulación en frecuencias, la derivada de la fase es proporcional a la señal moduladora. Las anteriores definiciones se pueden clarificar mediante la siguiente argumentación matemática. La fase ST en cualquier instante dado es 2 pi ft más pi phi t. La desviación de la fase instantánea respecto a la señal portadora es phi de t. En la modulación en fase PM, esta desviación instantánea de fase es proporcional a mt, debido a que la frecuencia se puede definir como la velocidad de cambio de la fase de una señal. La frecuencia instantánea de ST viene dada por una fórmula. Ok. Bueno, hay algunas fórmulas allí que no vamos a definir. Y ciertas gráficas. Ok, no obstante, la modulación en ángulo obstruye un término de forma de coseno de phi de t que evidentemente no es lineal y generará un gran rango de frecuencias. En definitiva, para una señal moduladora sinusoidal de frecuencia, dt contendrá componentes. Y así sucesivamente. En el caso más general, para la transmisión de una señal FM o PM, se necesitará de ancho de banda infinito. En la práctica, una buena aproximación mnemotécnica es la denominada ley de Carson. Luego, tanto FM como PM necesitan un ancho de banda mayor que AM. Modulación en amplitud en cuadratura.
QAM es una técnica virtual de señalización analógica que se utiliza en ADSL, en línea de abonado digital y asimétrica. Técnica que se explicará en otro capítulo. Esta técnica de modulación es una combinación de modulación en fase y en amplitud. En QAM se aprovecha el hecho de que es posible enviar simultáneamente dos señales diferentes sobre la misma portadora, utilizando dos réplicas de la misma desplazadas entre sí 90 grados. En QAM, cada una de las dos portadoras es modulada usando ASK. Las dos señales independientes se transmiten sobre el mismo medio. En el receptor, las dos señales se demodulan combinándose para reproducir la señal binaria de entrada. Bueno, ASK de la secuencia binaria de abajo. Las dos señales moduladas se suman y paralelamente se transmiten. La señal transmitida se puede expresar con una fórmula S de t igual a d de t coseno de 2pi ft más d2 de t seno de 2pi ft. Si se utiliza un esquema SK en dos niveles, entonces cada una de las dos secuencias binarias podrá representarse mediante dos estados que combinadas dan lugar a una señal con 4 2x2 posibles estados de señalización. Si se usa SK con 4 niveles, esto es 4 niveles diferentes de amplitud, entonces la secuencia combinada podrá tomar una de entre 16 por 4 estados. En la práctica se implementan sistemas con 64 e incluso 256 niveles para un ancho de banda dado. Cuanto mayor sea el número de niveles, mayor será la velocidad de transmisión posible. Desde luego, como ya se ha comentado previamente, cuanto mayor sea el número de estados, mayor será la tasa potencial de errores por bit debido al ruido y a la atenuación. Eso es todo.